Desde Washington, Estados Unidos, están allá presentes los compañeros César Armando Gol, subcoordinador general de CONIC, y el licenciado Jorge Osvaldo Contreras Guillén, donde tiene la audiencia de CONIC en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar la problemática de los pueblos indígenas, fundamentalmente por la tierra y territorios. Ellos harán la exposición en esta tarde y ya en unos breves momentos empezarán para poder escuchar, ver qué es lo que van a plantear los compañeros y finalmente haríamos los comentarios cómo se observa todo el proceso. Esta es una lucha, una batalla importante, porque aquí en Guatemala el problema de la tierra, el problema de comunidades indígenas no ha sido tratado en el país. Por lo tanto, estamos caminando hacia la Comisión Internacional de Derechos Humanos para que empiecen a tomar en cuenta las resoluciones a nivel internacional de acuerdo a las leyes internacionales para que en Guatemala tengamos democracia, justicia y paz. Así que muchas gracias por su presencia. Estemos atentos a la presentación de los delegados de CONIC allá en Estados Unidos. Muchas gracias. Precisamente el motivo de esta audiencia es sobre manifestar la injusticia contra los hijos e hijas de la Madre Tierra, como el Estado guatemalteco ha invisibilizado, ha excluido desde su estructura a los pueblos indígenas. Precisamente quisiera partir de que teóricamente se manejan las leyes. Quiero manifestar que está la Constitución Política de la República de Guatemala. De los 281 artículos, existen 3 específicamente donde habla de pueblos indígenas. El artículo 67 hace referencia a la protección a los grupos étnicos, protección a las cooperativas indígenas y asignación de tierras a las comunidades. Por otro lado, está el convenio 169 que ha ratificado el Estado de Guatemala. Esto lo podemos manifestar de una manera teórica. En la práctica, la administración de la justicia, todo es lo contrario. En el momento de que las comunidades indígenas reclaman su derecho sobre la madre tierra, se aplica el derecho civil en su parte adjetiva y su parte sustantiva. Durante todo el proceso del conflicto agrario, el derecho de la propiedad privada es privilegiado. Se aplica el Código Civil documentalmente, primero el registro, primero el derecho. Dentro de la cultura de las comunidades no existen como titular las tierras, que históricamente la han posesionado. Por otro lado, las organizaciones indígenas y campesinas en el país han hecho propuestas bastante concretas para por lo menos empezar a un proceso de integración, de que las comunidades indígenas sean parte del desarrollo y no como sujetos. Principalmente está la Ley General de los Pueblos, Iniciativa de Ley General de los Pueblos Indígenas, Ley de Desarrollo Rural Integral, Ley de Radios Comunitarias y Ley de Lugares Sagrados. Esto no ha prosperado en el Congreso y se ha manifestado de que este es inconstitucional, porque es un derecho legítimo que reclaman las comunidades indígenas. Por otro lado, la situación agraria en Guatemala, como bien lo mencionaba, se desconoce, se invisibiliza a los pueblos indígenas dentro de sus tierras y territorios. Bien, también dentro del marco jurídico está diseñado para el despojo. Esto con el objetivo de se han concesionado grandes extensiones de tierras, esto con el objetivo del desarrollo de la agroindustria, explotación minera, explotación petrolera. Se han declarado áreas protegidas, territorios indígenas que históricamente han cuidado esos recursos naturales. La legitimidad, esa ilegitimidad de la propiedad privada que se ha aplicado. Las acciones para los despojos, desalojos violentos, desalojos forzosos, es emitido por un juez competente.
durante todas las acciones, nuevamente se repite cómo se vivió en el conflicto, en el conflicto interno, la quema del maíz, destrucción de todo tipo de cultivo a las comunidades indígenas, destrucción y quema de las viviendas mismas. En estos participan el ejército, la Policía Nacional Civil, grupos armados organizados por la parte solicitante de los desarrollos. Se ha perseguido penalmente a los líderes y lideresas, criminalización de las luchas. Se han encarcelado a líderes y lideresas demandados por delitos que nunca lo han cometido. Existen políticas paliativas por parte del Estado para atender esta situación agraria. Y también existen las instancias. Primeramente, funcionó lo que es el INTA. Ahora existe el Fondo de Tierras. También existe la Secretaría de Asuntos Agrarios. Pero hay que dejar una situación bastante clara. No se aborda el problema desde la raíz. Se aplican políticas paliativas. No se combaten las desigualdades sociales. Existe la pobreza todavía. Podemos mencionar las políticas del Fondo de Tierras principalmente. Se han hecho entrega de tierras a través de la COPAMER sin tomar en cuenta los aspectos culturales. Se han entregado fincas improductivas sobrevaloradas. Se ha desplazado forzosamente a comunidades indígenas fuera de su territorio. Producto a esto, existe una cantidad de comunidades que no logran pagar esas tierras. Esto nos ha, por una política paliativa, nos ha llevado a otro tipo de problemas donde las comunidades no pueden pagar estas deudas. Puedo mencionar acá también el Sistema Nacional de Diálogo Permanente. Esto funciona. También la Secretaría de Asuntos Agrarios. Existe el programa de atención a crisis, pero lo más lamentable es que carece de un presupuesto. No tiene presupuesto para poder aplicarlo inmediatamente. Esta es una parte que me ha correspondido desarrollar mi compañero, que es el licenciado Jorge Contreras, le da seguimiento. Gracias, buena tarde a todos y todas, a los miembros de la comisión. Ya la situación en Guatemala ha sido analizada durante varios años y se puede determinar, respecto a las conclusiones del Relatorio Especial de Naciones Unidas, James Anaya, que existe una desprotección jurídica de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios tradicionales. Esa desprotección ha creado una gran conflictividad en Guatemala. Sobre esta situación el relator observa con especial preocupación que el actual marco jurídico e institucional guatemalteco relativo a los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios y recursos naturales dicha mucho todavía de los estándares internacionales y los avances logrados en el ámbito latinoamericano en la conformación de un cuerpo jurídico. Eso se ha trasladado a una realidad que es la alta inseguridad provocada por la insuficiencia y la ineficacia de leyes e instituciones encargadas de la titulación de la tierra, el registro de propiedades y el catastro agrícola, que ha sido también el origen de numerosos conflictos de Guatemala. Concluye que el Estado de Guatemala carece de un instrumento jurídico que dé protección a las tierras y territorios de los pueblos indígenas. El Estado de Guatemala se ha manifestado así en una declaración tácita dentro de su política agraria, que en el punto 7.3 establece que el gran problema de las tierras en Guatemala y su conflictividad es la carencia de un instrumento jurídico, y ese 70% de problemas se dan dentro de las comunidades indígenas. Además de ello, las políticas son incoherentes y tenemos políticas como la del Ministerio de Recursos Naturales que invisibilizan la problemática de la población indígena de Guatemala. Este problema no es desconocido por el Estado de Guatemala. El Estado de Guatemala ha determinado 1.307 casos de conflictos en territorio de comunidades indígenas, listado que se encuentra
en el diagnóstico de conservación y manejo de recursos naturales. En el anexo 14 se encuentra la tabla de todas las comunidades con conflicto. Es por ello que las comunidades siguen en un estado de indefensión continua en el Estado de Guatemala al no dar cumplimiento al artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al artículo 67 constitucional y al 70 que le obliga a legislar para la protección de tierra y territorio de los pueblos indígenas. Esta desprotección de las tierras es un gran incumplimiento que se ha dado a la Constitución durante 26 años de vigencia. Esa protección a la tenencia comunal y colectiva de la propiedad agraria, de la protección especial del Estado a las comunidades indígenas que han permanecido históricamente, que pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial un sistema propio de tierras. Ahora, como mencionaba el compañero César, se encuentran desprotegidos por la visión civilista que provisiona únicamente un recurso inefectivo, pues las comunidades indígenas no pueden acreditar su personalidad jurídica, no pueden acreditar la propiedad por no existir un marco regulatorio basado en el artículo 67 constitucional y las normas internacionales que les permitan defender efectivamente la tierra y el territorio que han poseído históricamente. Además, debe hacerse mención que Guatemala reconoce esa situación, que Guatemala y su Estado tienen plena conciencia de la conflictividad agraria y que dentro de esa conflictividad agraria se encuentra la indefensión de los pueblos indígenas en relación a su tierra y territorio. La Secretaría de Asuntos Agrarios, como bien mencionábamos, junto con el Fondo de Tierras, son un mecanismo paliativo que no ataca el problema de raíz. En cuanto no se legisle por el Estado de Guatemala y se desarrolle la norma contenida en el artículo 67, vamos a tener siguiendo presentaciones e informes del Estado de Guatemala donde saben el problema, pero no buscan ninguna solución a esto. Como en esta presentación de conflictividad agraria en el Estado, identifica a todas las comunidades. Les dice, mire, sí, ustedes están asentados, pero no podemos respetar o reconocer su derecho a tierras porque no tenemos la legislación que nos permita hacerlo y son remitidos al Código Civil. Eso también fue contemplado en el 2002 por el propio Estado de Guatemala en el informe de la Unidad Técnica Jurídica, donde ya se establecía esta conflictividad y se reconocía la posibilidad y la necesidad urgente de regular el derecho de la propiedad comunal. Esa propiedad comunal, para poder ser estrictamente cumplidora de los términos y los avances que se tienen en materia internacional, debe contemplar, entre otros aspectos, la protección y el reconocimiento de la personalidad jurídica de las comunidades indígenas, que es un requisito esencial y necesario para la titularidad y ejercicio de todos los derechos, toda vez que sin él, la persona, en este caso las comunidades indígenas, no gozan de protección ni de las garantías que le ofrece la ley, sencillamente por ser invisibles ante ella, al carecer de capacidad jurídica para gozar colectivamente del derecho a la propiedad y para reclamar la violación del derecho cuando son desalojados ante los tribunales internos. El día de hoy la Comisión ha escuchado en la hora anterior sobre los desplazamientos forzados que ya se dan en Guatemala, cuando las comunidades no pueden defender su territorio y pese a que existen documentos históricos que se encuentran en el Archivo General de Centroamérica o bien que se encuentran en algún otro registro, vienen nuevas inscripciones realizadas en el Registro General de la Propiedad y con esas certificaciones dentro de un juicio civil son desalojados de sus propiedades sin respetar la tenencia ancestral de las mismas.